Este video va a ser un poco diferente ya que no es mi historia sino la de mi bisabuela. La voy a contar en primera persona, pero tenemos que trasladarnos a la época en donde usaban corsets, existían los carruajes y el protocolo, es decir, 1816. Hola, mi nombre es Arabella, pero todos me dicen Bella, y esta es la historia de cómo conocí al amor de mi vida. Ese verano me fui a pasar las vacaciones a la casa de mi prima, la cual vivía en el campo y tenía una casa enorme. Y además yo me llevo muy bien con Emma y con su reciente esposo Alex. Todos los días salía a caminar buscando un lugar donde quedarme a leer. Y así fue como una tarde después de caminar muchísimo llegué a un lugar hermoso donde decidí quedarme leyendo. Mi objetivo para ese verano era leer todas las obras de William Shakespeare. Era más por una obsesión que porque quisiera verdaderamente leer todas las obras. Tenía el último libro que me faltaba en mis manos y ya lo estaba por terminar. Así que ese día me propuse terminarlo. Y cuando lo estaba leyendo, muy emocionada, justo aparece un hombre. Lo primero que me dijo cuando me vio fue: necesitas lentes. Y era verdad, todo el mundo me había dicho, solamente que yo no quería ir al médico. Yo no le respondí nada y él inmediatamente me preguntó qué estaba leyendo. Lo que yo hice fue mostrarle la tapa del libro y él me preguntó si había leído otras obras de ese autor, a lo cual yo le dije que sí y quedó bastante sorprendido. Después de eso se quedó callado y yo no soporto los silencios incómodos, así que le pregunté que qué hacía en la propiedad de mi prima y me respondió que esa no era la propiedad de mi prima, sino que era su propiedad. Claro, yo no me había dado cuenta de que había caminado tanto que me salí de los límites de la propiedad de mi prima y me crucé a la casa del vecino. Así que yo agarré, le pedí disculpas y empecé a levantar mis cosas para irme, a lo cual el hombre me dijo que me quedara, que no había ningún problema. Le pregunté cuál era su nombre y se llamaba John Locke Blackwood. Lo invité a quedarse conmigo, pero cuando yo le dije eso, automáticamente se dio vuelta, cambió la cara, me dijo que no y se fue. A simple vista lo que noté fueron 4 cosas. 1, que era más grande que yo. 2, que caminaba con una pierna como reñando, o sea que la tenía lastimada. 3, que era muy lindo. Y 4, que no le había caído bien, por la reacción que tuvo cuando yo le dije que se quedara ahí conmigo. Cuando terminé de leer, volví a la casa de mi prima y me sentía extraña, pensaba en John. O sea, pensaba por qué no le había caído bien. Yo nunca le había caído mal a nadie. No entendía qué había dicho o hecho para que él cambiara completamente la cara y se quisiera ir. Y como no paraba de pensar en eso, cuando llegó la cena le conté a Emma y a Alex que me había encontrado con su nuevo vecino. Alex me preguntó cómo se llamaba y cuando le dije se sorprendió muchísimo porque me dijo que era muy amigo de él. Me dijo que él y John habían peleado juntos en la guerra y que la pierna herida de John se debía a un disparo en la rodilla, que fue tan grave que incluso el médico quería amputarle la pierna y él no quiso. Y además John le había salvado la vida en un momento a Alex. Por eso decidió ir al otro día a invitarlo a cenar, ya que Emma también quería conocerlo. Después de eso me quedé más fascinada y odiaba la idea de no caerle bien. Por eso me propuse hacer que me conociera para ya dejar de caerle mal. Entonces la mañana siguiente fui a visitarlo para poder desayunar, junto con mi criada por supuesto, porque en esa época no era apropiado que una mujer soltera fuera sola a la casa de un hombre soltero. Cuando llegué a la casa de John tuve que esperarlo un poco porque al parecer él todavía seguía durmiendo. Se mostró muy sorprendido cuando me vio, me preguntó qué estaba haciendo ahí y le dije que había venido a desayunar con él. Hablamos de trivialidades y cuando me estaba dando me dijo que no era prudente para mí estar cerca de él. Así que no quería que volviera a su casa. Me puse tan mal cuando me dijo eso porque habíamos estado hablando muy bien y de la nada me dice eso. Así que lo único que se me ocurrió hacer fue darme la vuelta y salir corriendo de su casa. Estaba muy enojada con él, así que al día siguiente decidí salir a caminar, pero cuando me di cuenta me estaba yendo para el lado de la casa de John. Por un momento pensé en dejar de caminar por ese lado, pero al final desistí y decidí seguir por el mismo camino. Y mientras iba pensando qué le iba a decir si me lo encontraba, sentí que me empezaba a doler mucho un pie. Me frené a ver por qué me dolía y básicamente lo que pasó fue que me había salido una ampolla en el pie porque las botas que llevaba no eran muy cómodas. Así que lo que hice fue sacarme la bota y seguir caminando descalza. Al rato de haberme sacado la bota me encontré con John de frente. Le di una excusa nada coherente de por qué estaba ahí, pero él no hizo mucho hincapié en eso, sino que me preguntó qué me había pasado en el pie. Le dije que me había salido una ampolla y cuando él la vio me dijo que tenía que limpiarla. Así que nos fuimos a un estanque que estaba por ahí cerca y él me ayudó a limpiarla. Nos quedamos ahí sentados un rato y me contó algo muy poco sobre la guerra. Lo que yo pude ver cuando me contaba es que sus ojos se ponían negros y tenían mucha tristeza. Y mientras hablábamos uno al lado del otro, él se quedó mirándome fijamente, entonces le pregunté que por qué me miraba así. No respondió, pero lo que hizo fue mover su mano y ponerla sobre la mía, así. Yo en ese momento me quedé sin aliento. Me dijo algo que la verdad no me acuerdo qué es lo que es, pero se me acercó y ahí nos besamos. Y mientras nos estábamos besando, de la nada se separó de mí y me dijo que ya no quería que volviera. Le pregunté si estaba haciendo algo mal y volvió a decirme su frase de que no era conveniente para mí estar con una persona como él, que él no era lo que yo pensaba que era. Me lastimó tanto su reacción ante nuestro primer beso que le dije que era un estúpido y me fui corriendo por segunda vez y rengueando porque me dolía el pie. Así que me fui con la poca dignidad que me quedaba. Deseaba nunca volver a verlo, pero
me acordé que esa noche venía a cenar porque Alex lo había invitado el día anterior. Así que claramente me arreglé con mucho esmero, seguía enojada con él pero quería estar linda, y cuando llegó me dio un regalo. Cuando abro el regalo, era la bota que me la había olvidado. Así que ahí tuve que contarle a Emma lo que me había pasado con la bota y la ampolla. En un momento de la noche, Emma y Alex nos dejan solos, así que él aprovechó para pedirme disculpas, pero me volvió a decir que él no era el hombre que yo pensaba que era. Yo le dije que solo veía a un hombre bueno, pero que estaba muy triste, pero que yo quería eliminarle esa tristeza. Y entre una cosa y la otra nos volvimos a besar. Pero en este caso fui yo la que me corrí porque estaba mi prima y si llegaba a entrar y me veía, me iba a matar, ya que era sumamente impropio en esa época besar a alguien que no era tu esposo. Al día siguiente salí de nuevo para la casa de John, pero esta vez con el caballo. Cuando iba en camino me lo encontré a John, pero en este caso estábamos en los límites de la propiedad de mi prima, así que yo le pregunté que qué hacía ahí. Y me dijo que se había encaminado hacia el oeste y que de la nada llegó a la casa de Emma. Así que yo aproveché para invitarlo a tomar el té. Y me dijo que sí. Pero mientras íbamos de camino a la casa de mi prima, alguien nos disparó. La bala no nos lastimó a ninguno de los dos, yo sí me asusté muchísimo, pero como no vimos a nadie pensamos que era un cazador que había errado el tiro. Y no le dimos nada de importancia. Cuando llegamos a la casa de Emma, que estábamos tomando el té, decidimos ir al otro día a una feria que había en el pueblo. En la feria la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo. Y cuando estábamos volviendo a nuestras casas, nos volvimos a besar y de nuevo cuando nos estábamos besando, él cortó el beso, diciéndome que lo que había empezado entre nosotros tenía que terminar ese día. Me volvió a decir que él no era bueno para mí y mil cosas más. Traté de disuadirlo, pero no pude, así que por tercera vez me fui llorando y corriendo. Después de días de pasarla mal, decidí volver a mi casa porque no podía seguir en un lugar que me hacía acordar a él. Tenía la esperanza de que me fuera a buscar, pero no lo hizo. Así que cuando llegué, hablé con un amigo y le conté absolutamente todo. Yo estaba segura que él me quería y yo también lo quería muchísimo a él. Así que con William, mi amigo, diseñamos un plan para que él viniera a buscarme. Le mandé una carta a Emma pidiéndole que le fuera a decir así como quién quiere la cosa, que yo estaba pensando en casarme. Y si venía a buscarme era porque verdaderamente me quería y si no me venía a buscar era porque no me quería. Entonces Emma fue a visitarlo y fue él quien le preguntó por mí. Ahí Emma aprovechó y le dijo que yo estaba pensando en casarme y después de eso se fue de la casa de él. En la carta que me mandó me puso: prima, desearía haber tenido algo para grabarle la cara porque vieras cómo se le transformó. Estate preparada porque seguramente en unos días o incluso en unas horas ya esté por allá. Imagínense mi emoción cuando leí esa carta. Y así fue como en el baile de esa noche me lo encontré. Apenas me vio, me llevó al balcón para que pudiéramos hablar y me preguntó con quién me iba a casar. Yo le dije que no le iba a decir y así estuvimos peleando un rato largo hasta que me cansé y le dije que era mentira, que le había dicho a Emma que le dijera eso porque lo extrañaba y quería verlo. Terminamos besándonos de nuevo, pero esta vez no me separó y no se fue, sino que empezó a cortejarme. Venía todos los días a mi casa y siempre hacíamos algo. Yo le había pedido que me escribiera un poema, porque él leía mucha poesía, entonces estaba segura de que podía escribir algo. Así que cada vez que venía me recitaba un poema, pero siempre me daba cuenta de que no era un poema escrito por él, porque lamentablemente para él yo también sabía mucho de poesía. Pero incluso una noche se metió por la ventana de mi habitación, me dijo cuánto me amaba y me propuso casamiento. Pero después de esa noche, al otro día no volvió a aparecer y así fueron varios días hasta que me llegó una carta que decía: no voy a ir por unos días, teneme paciencia. Y yo dije: no de nuevo. Le escribí cartas que él no respondió. Fui hasta su casa y no quiso verme, pero cuando me estaba yendo de su casa vi que había un árbol muy cerca de la ventana de su habitación. Al día siguiente fui a hacer compras porque había decidido trepar el árbol, pero con mis faldas no podía hacerlo, así que necesitaba algunos pantalones. Y mientras estaba comprando, dos hombres intentaron secuestrarme. Por suerte había mucha gente, entonces no lo pudieron hacer y además arrestaron a uno, que este confesó que otra persona los había contratado, así que después de eso fue cuando más decidida estaba en trepar ese árbol para poder hablar con John y resolver el problema juntos. Quiero contarles que para poder hacerlo tuve que preguntarle a mi prima cómo trepar un árbol, porque yo nunca lo había hecho. Pero en la noche fui, trepé 3 pisos, porque la habitación de John estaba en el tercer piso, y entré. Cuando entré, John me estaba apuntando con un arma porque pensó que le estaban entrando a robar. Y cuando se dio cuenta que era yo, se enojó muchísimo, porque me dijo que era muy peligroso lo que había hecho. Esa noche logré que me dijera por qué él decía que él no era el hombre que yo creía que era, y por qué se alejaba de mí. Su respuesta fue que en la guerra, él estaba al mando de un grupo de soldados. Un día en el que tenían descanso, que estaban en un bar, él estaba extremadamente borracho, y había uno de sus hombres que estaba de molestar a una nena que trabajaba ahí, que era la hija de la dueña. La madre de la nena le pide a John que la proteja de los soldados y después de que John le da su palabra, aparece Spencer, que era quien había estado molestando a Anna, la nena. Spencer le dijo que se iba a ir a divertir y se fue. Él no entendió qué era lo que le quería decir porque estaba muy borracho, hasta que empezó a escuchar gritos, que empezó a seguir. Cuando llega a la habitación de donde provenían los gritos, ve a Spencer violando
a Ana. Lo saca de un tirón, le da un tiro, pero le pega en el glúteo. Spencer se va y en ese momento entra la madre de Ana, que le pregunta a John qué le había hecho. John le dice que él nada, a todo esto acuérdense que estaba borracho, y la madre de Ana le dice que no le hizo nada, pero que podría haber sido él perfectamente. A los 3 días Ana se suicidó. Así que John, desde hacía 5 años que había pasado eso, se culpaba de la muerte de Ana y de lo que le había pasado. Por eso es que él decía que no era digno de mi amor. Y ahora se había vuelto a alejar de mí porque se dio cuenta de que alguien lo estaba persiguiendo porque quería matarlo. No sabía quién era, pero sabía que si esa persona identificaba que él tenía algo conmigo, podía usarme a mí para poder acercarse a él. Y él lo que quería evitar era que a mí me hicieran daño. Así que ahí fue cuando le conté lo del casi secuestro y decidimos seguir juntos y enfrentar a la persona que quería matar a John juntos. Así al otro día John consiguió un permiso especial para casarse conmigo porque como no estaban mis papás no podía pedirme bien la mano, entonces no podíamos casarnos bien si ellos no estaban, por eso tuvo que pedir un permiso especial. Nos casamos en menos de 24 horas después de que él consiguió el permiso. El día de la boda llegó Alex, Emma y mi hermano. Pero ese día, cuando llegó Alex, le dijo a John que había visto a Spencer afuera de la casa. Y ahí fue cuando descubrimos que la persona que quería matar a John era Spencer. El primer plan fue que John hablara con Spencer. Así que averiguamos dónde era que se estaba alojando y le mandamos una carta. Y se juntaron ellos en un café. Ahí fue cuando Spencer le confirmó que él quería matarlo, porque después de lo que pasó con Ana, John lo obligó a él a desertar del ejército. Y eso estaba completamente mal visto. Por lo tanto, Spencer después de eso fue exiliado, por eso tenía tanta bronca contra John. John le dice que se lo merecía por lo que le hizo a Ana, y él le dijo que él le había hecho un favor a Ana porque tarde o temprano alguien le iba a hacer lo mismo. La verdad que la conversación no llegó a nada, solo supimos de que verdaderamente Spencer quería matar a John. Cuando llegaron mis papás les conté que me había casado, la verdad que no les gustó mucho al principio, pero eran muy buenos y muy comprensivos y se dieron cuenta que me había casado porque verdaderamente estaba enamorada de John. Pero mi mamá me dijo que me tenía que presentar ante la sociedad como casada y que lo iba a hacer en el próximo baile de invierno. Así que decidimos aprovechar ese baile de invierno para atrapar a Spencer. No sabíamos cuál iba a ser el plan verdaderamente, pero sí sabíamos que Spencer no iba a hacer nada con tanta gente dando vueltas. Llegó el día del baile y cuando Spencer nos vio, se acercó a nosotros, apuntó a John con un arma sin que nadie lo viera y me pidió a mí que bailara con él, lo cual acepté porque claramente no quería que le hiciera nada a John. Mientras bailábamos me di cuenta que verdaderamente estaba desquiciado. No le importaba nada y su único objetivo en la vida era matar a John. Así que cuando me pude deshacer de él, fui corriendo hacia donde estaba John y le dije que teníamos que salir de ahí porque era muy peligroso. Pero mientras nos estábamos yendo, aparece William y me dice que Spencer se había llevado a mi mamá a una de las habitaciones de la casa. Fuimos a buscar a mi mamá y cuando entramos, yo hice cambio por mi mamá, es decir que Spencer me agarró a mí. William, John y Alex, cada uno entró con un arma. Por lo tanto, Spencer me estaba apuntando a mí con un arma y le pidió a John que bajara el arma y la tirara lejos. Cuando John hizo eso, me pidió Spencer a mí que le atara las manos a John, lo cual claramente lo hice flojito para que él se pudiera desatar. Después de que le ato las manos a John, Spencer me suelta, yo empiezo a caminar hacia atrás porque tenía muchísimo miedo. Y en eso que estoy caminando para atrás me chocó con algo, que yo pensé que era la pared, pero no era la pared, era una persona que estaba escondida detrás de las cortinas. Y cuando me doy cuenta, esa persona era Penélope, la tía de Alex. Me pasa un arma a escondidas, John le pide a Spencer que si podía darme un beso antes de que lo asesinara, y ahí es cuando yo me acerco a John, nos empezamos a besar, y yo aprovecho para desatarle las manos y pasarle el arma. Se escucha de la nada un ruido muy extraño, Spencer se distrae y ahí es cuando John aprovecha, se da vuelta y le dispara hacia el arma de Spencer. Y de esa manera pudimos atraparlo. Le preguntamos a Penélope que qué hacía en ese lugar y ella nos dijo que nos había estado escuchando durante todos esos días y que sabía que estábamos en peligro. Así que decidió estar atenta para ver si la necesitábamos y se había metido por la ventana. John vio cuando ella me pasó el arma, por eso fue que le pidió a Spencer darme ese beso para que yo le pudiera pasar el arma y también fue quien le hizo una señal a Penélope para que ella hiciera algo que distrajera a Spencer. Spencer fue arrestado y después en la tranquilidad de nuestra casa John logró escribirme un poema, el cual atesoro con todo mi corazón y hoy quiero leerles. Mi amor tiene los ojos azules como el mar, su cálida y brillante sonrisa me hacen anhelar el mundo darle. Y cuando yace en mis brazos, donde su tacto puedo experimentar, lo mucho que la amo una vez más he de declarar. Mi mundo se ha transformado, de tinieblas a un nuevo amanecer, besándola bajo las estrellas, deleitándome con la luz del sol y bailando con ella al anochecer. Este libro se llama Un baile a medianoche de Julia King. Déjame en los comentarios qué otros libros de amor me recomendás. Y si te gustó la historia, dale like y suscríbete para que te siga contando los libros que me enamoran.